Vamos a la palabra y yo quisiera que usted me acompañara hoy a todo lo que hemos venido enseñando como una gran conclusión. La Biblia me habla de Dios, un Dios que no puede mentir. Acompáñeme por favor a Tito capítulo 1 versículo 2. Hoy vamos a estar leyendo bastantes pasajes. Tito 1, 2. Nuevo Testamento, Tito 1, 2. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, recuerde que él tuvo tres sucesores o discípulos que él formó, Tito, Timoteo y Filemón, y le está dando una instrucción muy clara a Tito y le está diciendo esto. Y me parece muy interesante tenerlo en claro. Tito 1:2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, está hablando de la vida eterna, dice, Dios que no, ¿qué? Miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué dice? Pablo le está diciendo a Tito, en la esperanza de una vida eterna, futura, Dios que no miente, lo prometió antes del principio de los siglos. ¿Cuándo Dios nos prometió vida eterna a nosotros? Antes de que todo fuera. ¿Y Dios qué? No miente. Lo dice Tito. Ok, entonces para hacer alguna doctrina tiene que ser 3 versículos que lo sustenten. Tito 1:2, ¿correcto? Ahí cerca a Tito usted va a encontrar Hebreos. Hebreos lo hemos leído bastante, Hebreos 5:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué dijo la Biblia? Es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Segundo pasaje. Números. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Qué interesante que esto lo podamos dejar claro en esta última noche. Números capítulo 23. Dice el versículo 19 y 20. Bueno, le damos el 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Muy bien, es maravilloso saber que por lo menos de la parte de Dios hacia nosotros no va a haber mentira. Eso es muy lindo. Dios nunca nos mentirá. Dios siempre nos hablará con la verdad. Nos duela, nos guste o no nos guste, sea de nuestro agrado, nos cause malestar. Dios siempre nos hablará ¿con qué? Con la verdad. Y yo aplaudo ese gran atributo de nuestro Dios. Estábamos viendo la vida de un hombre llamado Elías. Y Elías viene en una cantidad de aciertos, pero ahora se va a encontrar con una debilidad. Elías acaba de orar por la lluvia. Viene un hombre que le cree a Dios. En Mateo capítulo 4, el Señor Jesús enseñó que el hombre no vive de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Yo sé quién es mi sustento, escúcheme. ¿Sabe una cosa? Ya hace 9 años sirvo a Dios en la obra y sé por experiencia propia quién es mi sustento. Yo no tengo un salario, yo no devengo una prima, no tengo unas prestaciones sociales, no las tengo. Sirvo a Dios por amor. Pero no se equivoque con la interpretación de mis palabras. No estoy diciendo con esto que vivo con necesidad. No vivo con necesidad. ¿Por qué? Porque yo sé quién me sustenta, quién me bendice, quién me ensancha mi territorio, quién es mi proveedor. Mi confianza no está puesta en un trabajo humano. Mi confianza no está puesta en las personas. Por eso el que le pide a Dios no le pide a los hombres. Entonces es maravilloso saber que si la Biblia promete que si Dios alimenta a las aves de los cielos, que no trabajan, que no guardan en graneros, y luego el Señor Jesús dijo, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, que valéis mucho más que estas aves? Cuando yo entiendo eso,
y sé que no es mentira de Dios, yo le puedo decir que todas mis necesidades están suplidas por Él. Todo está pago por Él. ¿Por qué? Porque creo que lo que dice la Biblia es que verdad. Ahora, Elías está en un momento exitosísimo. Acaba de orar para ver cuál Dios era el verdadero, si Baal o Jehová. Baal queda avergonzado, queda en ridículo. Baal queda hecho pedazos a través de un profeta llamado Elías. Ahora, Elías logra coger a estos falsos profetas y acabar con ellos para que no profeticen más sobre la gente. Elías luego viene, le dice al rey, va a llover después de 3 años y medio de sequía, y comienza a orar, lo vimos ayer, se postra en el suelo, coloca su rostro en el suelo, y viene una pequeña nube que viene del océano, pero luego se desata una lluvia tan anhelada. La tierra estaba seca, las plantas estaban secas, los animales estaban muriendo de hambre, de sed, y llega una lluvia, y esa lluvia es una bendición de Dios. Pero escúcheme este principio. A la gente buena también le ocurren cosas malas. Y Elías no está pecando. Elías no está haciendo nada incorrecto. Elías se mueve en la perfecta voluntad de Dios. Pero se levanta una mujer llamada Jezabel y se da cuenta que todo su reino ha sido conmovido por un hombre, que todo el reino ha sido avergonzado, toda su mentira, todo su teatro se ha desmoronado, se ha caído, y esta mujer arremete contra Elías. Dice el capítulo 19. Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué ocurrió aquí? Ella le manda un mensaje. Mañana a esta hora, Elías, así como mataste a los profetas que yo tenía, mañana a esta hora estarás muerto. Lo curioso del asunto es que ella jura por sus dioses. Dioses que no son reales, dioses que no existen, dioses que acabaron de ser avergonzados. ¿Cuáles dioses? Baal y Acera. Y entonces ella hace un juramento, dice, así me añadan los dioses. O sea, si no te lo hago, que los dioses me castiguen. Y aquí es tan fácil como Elías, después de estar en la cima, ahora Elías va cuesta abajo y cae en una depresión. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un hombre que conoce a Dios, que sabe que Dios no miente, que sabe que Dios no lo va a dejar avergonzado, que sabe que Dios lo respalda, que Dios hizo llover fuego del cielo, que Dios cerró las nubes para que no lloviera en 3 años y medio y luego las abre? ¿Por qué Elías cae en esta situación? Pues bien, Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Qué quiere la Biblia mostrarme con esta debilidad de Elías? Que Elías no era un superhombre. Por eso la Biblia no miente. La Biblia es la palabra de Dios y Dios no miente. Si la Biblia fuera escrita por hombres, si yo estuviera escribiendo la Biblia y yo vengo escribiendo de un Elías que es sustentado por cuervos, luego lo sustenta una viuda, luego ora y unos profetas son avergonzados, luego ora y viene la lluvia, yo omitiría ese detalle de Jezabel. ¿Cómo voy a hacer quedar mal a Elías? Pero como esto no es un libro de hombres, no es un libro editado, Dios no puede mentir. Así que si Dios nos va a contar la historia de Elías, nos la va a contar toda. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Así que Elías recibe un mensaje. Permítame decirle algo con esto. Las palabras, el Señor Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son ¿qué? Vida, dijo el Señor Jesús. Mis palabras son ¿qué? Espíritu y son ¿qué? Vida.
Asimismo, como unas palabras pueden transmitir vida, las palabras también pueden transmitir ¿qué? Muerte. Escúcheme. ¿Cuánto daño nos puede hacer a nosotros escucharle a alguien sus boberías? ¿Cuánto daño le hizo a Elías escuchar ese mensaje? Si alguien toma un teléfono para llamar a amenazarte, no lo escuches. Las palabras tienen poder. Cuando David fue a pelear con Goliat, la primera batalla que hubo fue en el ámbito espiritual y a través de declaraciones. Goliat lo menosprecia, le dice, ¿por qué vienes a mí con palos? Yo no soy un perro. Y luego le dice, hoy las aves de los cielos comerán tus carnes. Lo primero que Goliat hace es intimidar con sus palabras. Lo segundo que hace David es repeler esas palabras y contraatacar con palabras. Le dijo, no señor, hoy el Dios de los ejércitos te entregará a ti y a todo este pueblo. Y las aves se reunirán alrededor de sus cuerpos. ¿Qué hizo David? No aceptó palabras de muerte. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Estamos escuchando todo el tiempo ¿qué? Palabras, noticias, noticieros. Y salió esto, y ahora viene lo otro, y palabras, y palabras, y palabras. Y entonces el Elías de Dios se desubica. Versículo 3. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué hizo Elías? Se fue para salvar su vida. ¿En qué parte de lo que acabamos de leer Dios le dijo, ve a Beerseba? En ninguna parte. Si usted viene leyendo conmigo estos capítulos tan interesantes de la Biblia, se da cuenta que el Señor le dijo, ve al arroyo de Kerib, vas a estar allá, ¿ok? Luego de Kerib, ve a donde una viuda en Sarepta de Sidón, ¿ok? Otro lugar geográfico. Luego le dijo, ve y preséntate al rey Acán. O sea, Dios lo movió, pero aquí Dios no lo está moviendo. Aquí es la propia humanidad de Elías la que está tomando decisiones. Es el propio corazón humano engañoso que le está diciendo a Elías, huye. Elías viene de una gran victoria y yo quiero decirle esto. Antes de hacer algo bueno, se nos levantarán dos tipos de espíritus. El de oposición y el de intimidación. Cuando Nehemías fue a construir el muro, se levantó la oposición y la intimidación representada en Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe y los amonitas. ¿Qué es la intimidación? No lo vas a hacer, no te vamos a dejar, no te metas con nosotros. La intimidación y la oposición. Constantemente Nehemías decía, hicieron escarnio de nosotros, Dios. ¿Qué es escarnio? Burla. No lo van a lograr. Si se sube una zorra, que es del tamaño de un gato, ese muro lo va a tumbar. Eso es un muro endeble. Esa gente no sabe de construcción. Pero una vez se logra hacer algo, ya vienen otros dos espíritus diferentes. La retaliación y la venganza. Jezabel no vino a oponerse. Jezabel vino ¿con qué? Retaliación y venganza. Así que Elías se va. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se levantó debajo de un enebro. Y lo curioso es esto. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esto es una contradicción. Está deprimido porque una mujer lo amenaza, porque hay una sentencia de muerte que ha habido, porque a él lo han buscado durante 3 años para matarlo. Elías no fue amado por Acab. Elías fue perseguido, lo leímos, como un siervo de Acab le dice, no hubo reino, no hubo nación donde no te buscáramos. ¿Qué hay de nuevo en esto? ¿Qué encierra esa nueva amenaza para que Elías tome esa actitud? Ahora, Elías aquí está diciendo, quítame la vida. Dice la Biblia, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Él reconoce que ¿quién es el único que puede quitar la vida? Dios, ¿correcto? Él no se iba a suicidar. Quítame la vida. Pero la contradicción es esta. Si se quería morir, ¿por qué estaba huyendo? Porque finalmente, pues, si Jezabel lo iba a matar, ¿para qué huía? No entiendo. Si en realidad él huye porque no quiere que lo maten, ¿por qué ahora está diciendo que se quiere morir? Porque eso es lo que produce, ¿qué? La depresión. La depresión nos hace ver las cosas desde otra óptica. La depresión no nos deja ver la respuesta, la salida. La depresión magnifica los problemas. ¿Los qué? Los aumenta. La depresión es como una lupa o un lente de aumento. Muestra el problema sobredimensionado. Ahora dice el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mire qué impresionante. Elías no vivía del pan que podía conseguir humanamente. Elías primero lo sustentaron los cuervos. ¿Quién envió los cuervos? Dios. ¿Quién le daba agua al arroyo de Kerib? Dios. Segundo, cuando se secó el arroyo y los cuervos no volvieron, Dios le dijo, ve donde una viuda. Y allá Dios lo siguió sustentando de una manera imposible y milagrosa a través de una viuda que no tenía humanamente recursos. Ahora notamos por tercera vez un sustento milagroso. Elías se acaba de dormir debajo de un enebro, está triste y un ángel lo toca y le dice, levántate y come. Porque quiero volvérselo a decir. La Biblia dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Cuando usted lee todo el contexto del pasaje, ¿qué son estas cosas? Comida, bebida, vestido. Eso no es lo importante, eso es una añadidura. Decían aquí en Colombia, una ñapa. Cuando uno iba y compraba un pan de 1000, le obsequiaban un pancito más pequeño, que era el pan de ¿qué? De la ñapa. Bueno, no era un pan de 1000 en ese tiempo, un pan de 500, de 200, yo qué sé. Te daban el pan principal y te obsequiaban algo. La ñapa, la comida, el vestido, el sustento, no es lo principal en el reino. El reino de los cielos es justicia, verdad. Ese es el reino de los cielos, justicia, poder, verdad. La añadidura es la comida, es el sustento, es la necesidad de nosotros. Pero para que yo pueda ser sustentado por Dios, yo tengo que creer que Dios no miente. ¿Quién le está dando de comer a Elías? ¿El rey? No. Primero, los cuervos. Segundo, una viuda que no tenía sino un puñado de harina. Y tercero, ahora un ángel. Y el ángel lo despierta. Entonces dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, como a él le gustaba. Recuerda que él se lo pidió a la viuda. Hazme a mí una torta cocida entre las cenizas. Mire, Dios dándole a él lo que él quería. Y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Ahora, ¿qué hizo Elías? Cayó en un estado depresivo, huyó, no tenía que irse, tenía que quedarse, tenía que enfrentar, tenía que aprovechar el momento de gloria que estaba viviendo. Sin embargo, esa es nuestra naturaleza. Constantemente nuestra naturaleza se inclina a dudar, a cuestionar, a no creer lo que Dios nos ha dicho o ha hecho con nosotros. Por eso es bien importante tomar nota. Cuando usted copia en un cuaderno, en una agenda, las maravillas, la generosidad de Dios, la sanidad de Dios, y te sientas triste, vea tu libro de crónicas, de memorias, ve allí, comienza a leerlas y te va a alimentar de nuevo tu fe. Porque la naturaleza humana es propensa a olvidar que Dios cuida de nosotros.
Ahora Elías se mete en una cueva y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Cuando él fue al arroyo de Querib, Dios no le dijo, ¿qué haces en Querib? ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Cuando él se fue para donde la viuda de Sarepta, que entre el arroyo y la viuda pasaron 3 años y medio, no sé si vivió 1 año en el arroyo y 2 donde la viuda, no sé. Cuando él estuvo en Sarepta de Sidón, Dios nunca le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando fue al monte Carmelo, Dios no le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero cuando Elías huye y se mete en una cueva, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es la razón? Dios no lo había mandado que estuviera allí. Esa cueva no era el plan, no era el diseño, no era la voluntad perfecta del Señor. Ahora, Elías argumenta con Dios y le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, Elías pasa de estar de la cima al abismo, de la cumbre al valle, y comienza a darle a Dios una explicación absurda, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y comienza a contarle un panorama nefasto, un panorama oscuro, y cómo mataron, y solo escapé yo. Dios sabía todo eso. Mire lo que le dice Dios. Le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios le mostró unos eventos de la naturaleza muy grandes y le dijo, Elías, no solo yo estoy en el fuego que cae del cielo, no solo yo estoy en el terremoto que quiebra las peñas, no solo estoy en un viento que destruye lo que enfrente se le pasa, yo también estoy en el silbo apacible. Y cuando Elías oyó el silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez Dios le dice, ¿qué te pasó, Elías? ¿Sabe? Yo le ruego al Señor que nos ayude siempre a recordar de dónde nos ha sacado. Dicen en mi país, mató el tigre y se asustó con la piel. Hemos pasado por momentos difíciles, hemos sorteado batallas. Muchos de ustedes han sido sanados de cáncer. Muchos de ustedes han sido sanados de enfermedades terminales. Muchos de ustedes Dios los ha sacado de la quiebra, de deudas impagables. Muchos de ustedes han recuperado hijos, esposas, maridos, han recuperado hogares. Muchos de ustedes fueron desprestigiados, amenazados, violentados. El Señor los ha sanado, los ha levantado y se olvidaron. Y se deprimieron. Y el Señor dice, ¿qué haces aquí? Yo no te quiero aquí. Así que Él vuelve otra vez a decirle que entonces que han matado a los profetas, que esto. A Dios no le importa eso, porque Dios lo sabe. ¿Y sabe? Le dice el versículo 15, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vamos a ir estudiando. Vuélvete, ¿por dónde? Por tu camino. ¿Qué hizo Elías? Se afligió, se deprimió, no quiso comer, hizo un berrinche y se fue caminando 40 días hasta el monte de Horeb. Ahora, Dios le dice, no, mi hijo, usted está aquí por usted, yo no lo mandé a llamar acá. Ahora vuélvete por tu camino. O sea, 40 días uno caminando para tener que regresarse otros 40 días.
¿Cuántos días en la vida de Elías se perdieron? 80. Casi 3 meses. Casi 3 meses perdió Elías por una bobada. Casi 3 meses perdidos, desenfocado, abrumado, dubitativo, pensativo, temeroso, displicente, apático, renegando. 80 días de camino entre la ida y la vuelta. A veces Dios me quiere en un lugar y yo me voy a otro lugar. ¿Y sabe qué ocurre? Listo, me fui. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses. Dios me dice, ¿por qué estás acá? Yo no te quiero en Horeb. Yo sí te quería en Querib. Yo te quería en Sarepta. Yo te quería en Carmelo. Pero yo no te quiero en Horeb. Ahora regresa. ¿Por qué los cristianos no avanzan? Entre otras razones, por eso. Porque se van tomando decisiones que nos alejan del camino principal. Nos alejan. En Estados Unidos, manejar en Estados Unidos es muy diferente a manejar en Colombia. Manejar un vehículo. Y nosotros con mi esposa teníamos que ir de un lugar, teníamos que ir de Tampa, manejando, hasta Orlando. Es simplemente colocar en tu celular un dispositivo que te ayuda a ir por una carretera que te va diciendo por qué intersección salir, por dónde doblar a la izquierda, por dónde meterte a la derecha, cuál vía coger. Las vías allá son supremamente rápidas. Se anda en millas. Pero ¿sabe una cosa? Como era mi primera vez manejando en Estados Unidos, yo llegué a pasarme de donde tenía que coger, hacer un retorno o a salirme de la vía principal a la derecha. Entonces, cuando el GPS me avisaba que me había pasado, sencillamente en la siguiente intersección o en la siguiente salida, volvía otra vez, giraba a donde tenía que girar y la misma carretera volvía y me sacaba a donde tenía que sacarme. No se perdía mucho tiempo en realidad. Había que andar sí unos cuantos kilómetros. Pero ¿qué le ocurre a mucha gente? Se salen del camino principal. Su GPS, que pudiéramos decir respetuosamente, el Espíritu Santo nos dice, no estás andando en la voluntad de Dios, no estás en el camino correcto, te saliste de la bendición, te saliste del permiso del Señor, te saliste y siguen y siguen y siguen. Ahora Elías, cansado, tuvo que regresar. Y Dios le dice, ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, te dijeron que te van a matar, ¿cierto? Ok. Pues te quiero decir que todavía eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el que decide quién vive y quién muere es Jehová. Así que aunque Jezabel te quiere matar, vas a ungir a un rey en Siria que se llama Hazael. Luego le dice, vas a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué tenía que hacer? ¿Ungir un rey para Siria? Hazael, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por sucesor tuyo como profeta. 3 cosas muy importantes vas a hacer. Ese Jehú me fascina porque finalmente Jehú es el que mata a Jezabel. Me fascina Jehú. Jehú es un personaje que algún día podríamos estudiar, muy interesante. Y dice el 17, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, estos 3 tipos, Hazael, Jehú, Eliseo, van a acabar con todo rastro de Jezabel y de profetas de Baal. Ese Jehú, cuando Jezabel lo ve venir, ella está en una torre, ella se está pintando con antimonio,
Y entonces ella está preparada para seducir a Jehú. Jehú sube la torre. Ella está con unos eunucos. Dice, ¿quiénes están conmigo? Nosotros. Ok, arrojen a esa perra de aquí. Y la sacan y la tiran desde la torre. Luego Jehú baja, coge su caballo, la pisotea, sube, desayuna. Luego convoca y dice, ¿saben qué? A mí me gusta Baal. ¿Quiénes les gusta Baal? Ah, a todos, listo, reunamos a todos los que nos gusta Baal en un lugar. Mentira, a él no le gustaba Baal. Y llega todo, se corre la voz por toda la nación. Uy, Jehú viene, vamos a seguir adorando a Baal. Mentira, todos llegan allá y es una emboscada y acaban con toda esa gente. Y Dios le dice, el que no acabe el uno, acabará el otro. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué estaba diciendo Elías? Yo soy el único que quedo. Y le dijo, no. ¿Van a quedar cuántos como tú? 7,000. No se arrodillaron, no besaron a Baal, no lo adoraron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas detrás de sí, etc. Entonces, ¿qué hace otra vez Dios con Elías? Lo encamina, lo encausa. Otra vez, vuelve al camino, vuelve a la carretera. Elías, no te salgas, Elías. Si usted conoce bien la historia, finalmente, Jezabel nunca pudo matar a Elías. Elías pertenece a un grupo de dos que la Biblia no registra su muerte, porque hasta el Señor Jesús murió y resucitó. El otro se llama Enoc. Elías no muere. Elías va y unge a estos tipos como reyes, a Siria, Israel, y le queda preparar a su sucesor. Y él le dice, el día que yo me vaya, si me ves ir, la unción que yo tengo te quedará a ti. Y literalmente Elías es arrebatado en medio de un torbellino. ¿Murió Elías? No. Jezabel lo juró. ¿Y qué? Jezabel puede decir muchas cosas de nosotros. El diablo puede decir muchas cosas de nosotros. ¿Qué nos hará? Los demonios pueden decir muchas cosas. Los brujos, los hechiceros, los santeros, la gente de oscuridad pueden decir muchas cosas de nosotros. Pero finalmente nosotros vivimos de lo que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Nosotros no vivimos de lo que digan las demás personas. Permítame decirle algo más. El Señor Jesús, siempre que habló verdad. Y yo le quiero resumir algunos pasajes rápidamente acerca de la verdad del Señor Jesús. Juan capítulo 11, versículo 40. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40. Pudiéramos seguir hablando la siguiente semana de que Dios no miente, pero quiero avanzar con otros atributos de Dios muy interesantes. Creo que esta ya es una buena base para saber que Dios no miente. Juan 11, 40. Dice la palabra del Señor, ha muerto Lázaro. El Señor va donde está Marta y María. Se encuentra con un cuadro de reclamo, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto, etc. Él había dicho que esa enfermedad no era para muerte, pero el tipo muere. Y el Señor le dice en Juan 11:40 lo siguiente. Voy a leer desde el 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Tenía Marta fe? El Señor va a operar un milagro. Y yo encuentro con que la mayor opositora de que ese milagro se cristalice es la misma hermana del muerto. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, la Biblia se toma el tiempo de aclararnos, le dijo, Señor, está podrido, hiede, está hediondo.
y de ya está descompuesto, se reventó su cuerpo, se derramaron sus líquidos, ¿recuerdas? Porque es de 4 días, y ese es de 4 días, es la forma como las mujeres siempre hablan, ¿no? Son a veces irónicas o sarcásticas. Son de 4 días, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que te mandamos a llamar antes de que pasaran esos 4 días? ¿Tenía fe Marta en el Señor? No. Y el Señor le dice esto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué yo no creo? Porque pienso que Dios miente. Cuando el Señor dijo, vamos al sepulcro, voy a ir a orar, ¿ella creyó? No, ella dijo, este nos está mintiendo. La lógica le dijo, ¿cómo resucitará un muerto descompuesto? ¿Cómo? Y cuando nosotros pensamos en la resurrección de los muertos, hay cosas más bravas de entender. ¿Cómo van a resucitar los muertos que no quedó ni el polvo todavía? Pero la fe y la lógica no la van. Y el Señor le dice, no te he dicho, o sea, ya le había contado, ya le había dicho, que si crees. ¿Por qué nosotros a veces no vemos la gloria de Dios? Porque no habíamos entendido que Dios, ¿qué? No miente. Ahora, si Marta, María y Lázaro eran amigos del Señor, sabían que el Señor nunca mentía, porque lo conocen. Lo habían escuchado hablar y lo habían escuchado decir y hacer la misma cosa. Totalmente consecuente y coherente. Sus palabras, sus pensamientos y sus hechos. El mismo. Permítame, voy a poner otro ejemplo. Mateo capítulo 9, versículo 20. Mateo 9, 20. Una muchacha estaba enferma, la hija de Jairo. Fueron a buscar al Señor, ven, ora por la hija de Jairo. Cuando el Señor va, se atraviesa la mujer del flujo de sangre, entretiene al Señor. Y cuando el Señor retoma el camino, le dicen, ya no vayas, ya murió. Entonces, el Señor hace lo que corresponde, dice, voy a ir. Y dice en el versículo 22, en el 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y luego hay una frase aquí muy llamativa, dice, y se burlaban de él. ¿Quién estaba hablando la verdad? ¿El Señor Jesús o los espectadores que estaban ya en un velorio? Es que él estaba viendo más allá de lo humano. Él dijo, la niña no está muerta. ¿La niña qué? Duerme, y se burlaban. Y luego dice, el versículo 25, pero cuando la gente había sido echado fuera, que ya lo hemos explicado que para orar por un enfermo hay que pedirle a los ateos que están allí con la sonrisa burlona y menospreciándonos, ya llegó el evangélico, este loco, ya llegó este fanático, ya llegó este pajudo, este mentiroso. A eso hay que decirle, por favor, ¿se retiran? ¿Se retiran? Nosotros estábamos orando por la mamá de una hermana de la iglesia, una hermana muy querida de nosotros, hermana en la fe. La mamá estaba enferma hace ya algunas semanas. Y yo había hablado con ella y yo le había dicho a ella que se preparara porque seguramente de pronto su mamá partiría. Y en la primera conversación lo lógico y lo humano es resistirse a esa información. Pero el domingo en la noche la volví a llamar, le pregunté por el estado de su mamá. Me dijo, no, ya no mejora, está muy mal. Nosotros estamos muy tristes de ver cómo se deteriora cada día más y más y más.
Y ese domingo en la noche hablábamos y yo le dije a ella, ¿usted estaría dispuesta a soltarla en las manos del Señor y aceptar de pronto que el Señor se acuerde y se la lleve? Me dijo sí. Oramos ese domingo en la noche y le pedimos al Señor que hiciera su voluntad. El lunes en la mañana, la voluntad del Señor fue que ella partiera. ¿Sabe una cosa? Desde el principio, las señales que Dios había mostrado era que la señora partiría. A veces nosotros somos los que insistimos en que algo no. Insistimos. Aquí están insistiendo, diciendo, está dormida. ¿Y qué hizo el Señor? Retírense, por favor. Y dice, pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña. ¿Y ella qué? Se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿El Señor o los familiares? Él decía, no está muerta. Ellos decían, sí está muerta. No, duerme, estás loco. Se burlaban de él. La burla no es una cosa agradable. Palabras y risotadas y este a qué viene a qué ofendernos y este que se cree y a este quién lo invitó y este es un loco. Pero el Señor nunca miente. Cuando Dios dice que algo no está muerto, no está muerto, aunque hiede ya. Permítame decirle algo más. Juan capítulo 21, versículo 6. Juan 21, 6. El Señor Jesús le vuelve a hacer el mismo milagro a Pedro. Lo hace 2 veces. Y dice en el versículo 6, o al leerlo del 1, 21, 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Entonces todos estaban pescando, versículo 6. Y dice el versículo 5, y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, ¿y qué? Hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Señor Jesús les mintió. Echen la red a tal lado. Echen la red a la derecha. ¿Les está mintiendo? No. Por eso cuando Dios nos da una instrucción, ¿qué tenemos que hacer? Oír la voz del Señor. Oír la voz del Señor. ¿Quién dijo la verdad? El Señor. ¿Pescaron algo? ¿Tienen algo de comer? No, no tenemos. Echen la red ¿a dónde? A la derecha. ¿Qué nos pasa a nosotros? El Señor nos dice, echen la red a la derecha y la echamos a la izquierda. Porque pensábamos que Dios nos estaba mintiendo. Mateo capítulo 17, para que vamos terminando en esta hora de noche. Mateo 17, versículo 27. Mateo 17, 27. Este es un pasaje muy curioso. Al Señor le están cobrando los impuestos del templo. Y el Señor vive de lo que sale de la boca de Dios. Así que le están cobrando a él y él está hablando con Pedro y le dice, Pedro, los hijos de los reyes pagan impuestos. Y Pedro le dijo, no. Y él le dijo, imagínate, Pedro, y yo soy el hijo del rey de todo esto, sin embargo, debo pagar impuestos por testimonio. Y le dice lo siguiente, sin embargo, versículo 27 de Mateo 17, para no ofenderles, mire lo que dice el Señor, ve al mar, 1, echa el anzuelo, 2, el primer pez que saques, 3, tómalo, 4, ábrele la boca, 5, hallaréis un estatero, una moneda, 6, tómalo y dalo por ti y dalo por mí. Pedro sabía que el Señor, ¿qué? No miente. Pedro lo sabía, no miente.
Él me está mandando a mí que vaya, que lleve el anzuelo, que saque un pez, que le abra la boca. ¿Qué pez uno va a encontrar con plata dentro? Los peces no les llama la atención el metal. Ahora, dentro de las monedas ha podido sacar una blanca que no costaba nada, un dracma no costaba nada. Ahora el Señor le está diciendo, va a encontrar un estatero, una moneda que equivalía al impuesto de Pedro y al impuesto del Señor. ¿El Señor Jesús hablaba mentiras? No. ¿Dios miente? No. ¿La Biblia miente? No. Entonces, en la gran conclusión que podemos hacer de todo esto, es que cuando nos acercamos a Dios tenemos que entender este principio. La naturaleza divina de Dios le impide, ¿qué? Mentirnos. Dios nunca me mentirá. Puede que a mí me haya mentido mi papá, mi mamá, me haya mentido una pareja, me haya mentido un pastor, me haya mentido una autoridad, me haya mentido un familiar, quien sea. Pero de aquí en adelante, cuando te relaciones con Dios, siempre ten presente esto. Dios nunca, jamás miente. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que está escrito en este libro, todo lo que está escrito a lo ancho y a lo largo de este libro es ¿qué? Verdad. Y en este libro, para ti, si lo crees, hay cientos y hay miles de promesas que están esperando que tú las reclames. ¿Y cómo se reclaman las promesas? Creyendo. ¿Y cómo creo? Cuando yo sé que aquel que lo dijo es fiel y no miente. Amado Dios, gracias. Satanás siempre ha querido decir que tú mientes, desde el huerto, desde Adán, desde Eva. El enemigo le dijo a Eva, no, es mentira, no morirán. Siempre Satanás ha querido decir de ti lo que Satanás es. Satanás es un mentiroso. Pero jamás tú has dicho una sola mentira. Nunca, nunca, jamás ni la has dicho, ni siquiera podrás decirla. Nunca podrás pronunciar o declarar una sola mentira. Cuando el Señor Jesús dijo, no está muerta, no estaba mintiendo. Es que en realidad, para Él no estaba muerta. Cuando el Señor dijo, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para mostrar la gloria de Dios, estaba hablando verdad, no estaba enredando, no estaba cañando, no estaba mintiendo, no estaba manipulando emociones. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ve al mar y saca un pez y hallarás una moneda, estaba hablando verdad. Siempre que el Señor habló en esta tierra, habló verdad, porque es tu imagen, porque es tu Hijo. Así que hoy, Señor, yo te pido perdón públicamente por todas las veces que he creído que la palabra no es verdad. Por todas las veces que he sido como Zacarías, esposo de Elizabeth, papá de Juan el Bautista, que oré por algo y cuando me llegó la respuesta no creía. Perdóname si he sido como Sara, mujer de Abraham, que andaba escuchando las conversaciones de Abraham con Dios y cuando oyó que Dios le iba a hacer mamá, se burló. Perdóname. Perdóname, Señor, por todas las veces que no he visto la gloria tuya, no he recibido un milagro, no por ti, sino por mi propio corazón. Ayúdame a creer que todo lo que sale de tu boca es verdad. Y que si tú lo dices, tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dijiste y tú harás. Hoy, Señor, creo por mi milagro. Hoy creo por el cambio tan anhelado, tan esperado. Hoy creo, hoy, Señor, reconozco que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca.
Vivo de lo que sale de tu boca. ¿Y qué sale de tu boca? Verdad. Gracias, Dios. Que tu nombre sea magnificado, exaltado a través de estas enseñanzas. Gracias, Señor. Desecho la mentira de mi corazón. Pongo a mi alrededor el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego, toda flecha incendiaria de Satanás, toda mentira lanzada a mi mente, toda mentira lanzada contra mi alma, contra mi intelecto, mi voluntad, mis emociones, se derriba. Señor, yo cierro mis oídos a toda palabra de Jezabel y abro mis oídos a toda palabra del único Dios verdadero que eres tú. Te doy gracias, te bendecimos, te exaltamos y te pedimos en esta noche la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.